tardes, muchas gracias por estar aquí. El profesor, don Miguel Salmerón Infante, es profesor contratado y doctor en Estadística en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma. Su labor docente se viene realizando en las titulaciones de Filosofía, Historia del Arte e Historia y Ciencias de la Música. En investigaciones especialista en literatura y pensamiento alemanes, sobre todo en Goethe, a quien ha traducido y editado en numerosas ocasiones. También ha traducido y editado Hölderlin, Rosenkranz, Kafka, Bloch, etc. Ha disfrutado de periodos de movilidad docente en Würzburg y en Jena, la cuna del idealismo alemán. Su tesis doctoral fue refundida en un volumen llamado La novela de formación y peripecia, publicado en 2002. Área estética, materia, estética y pensamiento musical, semiótica, teoría de la experiencia estética, teoría del arte, historia de las ideas estéticas, grupo de investigación, éticas griegas en el pensamiento contemporáneo, proyectos de investigación, éticas griegas en el pensamiento contemporáneo y el espacio musical. En líneas de investigación, pensamiento musical, semiótica, estudio de los autores clásicos y románticos de la literatura alemana, con especial atención a Goethe, historia de la estética, teoría del arte. Es miembro de la Sociedad Goethe de España y ha realizado numerosas contribuciones a congresos y simposios. Entre las publicaciones, Hölderlin, Hiperión o el eremita de Grecia, Kafka, la metamorfosis y otros relatos de animales, Goethe, escritos de arte, los años de aprendizaje de William Meister, Fausto, de Herschel, Franz, Paseos por Berlín, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor Salmerón, por estar con nosotros y muchas gracias porque es la segunda vez que está con nosotros y esperamos que no sea la última. Adelante. Me corrigen por ahí que es la tercera vez que estoy aquí. Perfecto, por aquí. Bueno, muy honrado de encontrarme aquí de nuevo, habiendo conocido buena parte de ustedes o de vosotros en el programa de la Universidad de Mayores, donde impartí a lo largo de 3 años una asignatura de corrientes de la filosofía contemporánea, llamando contemporánea aquello que empieza con la Revolución Francesa, contemporánea, llamada o definida para el siglo XIX en este caso, ¿no? ¿De qué voy a hablar hoy aquí? Pues de Verdi y Wagner, porque nos encontramos en aquello que se ha denominado con mucho énfasis, con notable acierto, pero no con toda precisión, el año de la ópera. Porque en 2013 se celebra el bicentenario del nacimiento tanto de uno como de otro. Y me parece muy interesante hablar de ellos en conexión, porque siempre se les ha mostrado en términos de una oposición que en buena medida es cierta y en buena medida pues también hay que matizar. Denomino a esta ponencia Verdi y Wagner dos visiones de la música, dos visiones de lo trágico. Dos visiones de la música. Siempre pues se ha hablado de Verdi como aquel músico especialmente dotado para la melodía, con una sensibilidad especial para ella, con una música sumamente bella y pegadiza, mientras que en Wagner aquello que se resalta es el sinfonismo,
aquello que se resalta es la espectacularidad, aquello que se resalta es la innovación estética. De algún modo, si nosotros leemos manuales de música, de historia de la música del siglo XX, siempre esos manuales empiezan hablando de la muerte de Wagner y los post-wagnerianos, ¿no? Wagner como una gran innovación dentro de la historia de la música. Y volviendo al título, pues dos visiones de lo trágico. Claro, no hay que olvidar que Verdi y Wagner son músicos que se dedican al drama musical, que se dedican a la ópera. Luego, si acaso, si tenemos tiempo, hablamos de la distinción entre ambos términos, drama musical y ópera. Pero, bueno, ahora hablemos de ellos de modo indiferente e indistinto. Drama musical y ópera se dedican ambos. Y, claro, y ahí creo que hay un interesante matiz a la hora de valorar cómo en la ópera es muy habitual el tema trágico, pero el tema trágico puede ser abordado al menos de dos maneras muy distintas. Una, pensando que lo inevitable, lo fatal y aquello que deriva generalmente en un final no muy halagüeño, está determinado por circunstancias externas y objetivas. Y frente a esa visión estaría la opuesta, aquella por la cual se piensa que lo fatal, lo determinado, aquello que nos lleva a lo halagüeño, está determinado por condiciones intrínsecas, subjetivas, dentro del individuo. Y además, se podría decir que ambas visiones, esa contraposición entre lo subjetivo y lo objetivo, como en este caso entre lo objetivo, externo, si queremos llamarlo político, y lo subjetivo, interno, que tiene que ver con el destino que viene de dentro a fuera, es algo que ya se plantea en las primeras tragedias que conocemos, las tragedias griegas. Es muy diferente Antígona a Edipo. Es muy diferente Antígona, porque en Antígona lo que hay son condiciones objetivas que están determinando que el final no positivo, el final triste, el final fatal ocurra, mientras que en Edipo las condiciones son otras. Pues bien, yo me aventuro a decir que en la ópera de Verdi hay una visión de la tragedia más cercana a lo externo, a lo objetivo, a lo político. En la obra de Wagner hay una visión de la tragedia más cercana a la fatalidad interna y a lo subjetivo. Bueno, ha hablado el presentador, ¿verdad?, de mi cercanía a Alemania y cómo pues yo tuve la suerte de disfrutar de un par de años en la ciudad francona de Würzburg, por cierto, no muy lejana de la también ciudad francona de Bayreuth, ¿verdad? Y de algún modo lo que quería decir
es que mi experiencia a la hora de enfrentarme a Verdi y a Wagner es probablemente análoga a la que hayan podido tener muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque me da la impresión que en un principio Verdi está mucho más llamado a gustar espontáneamente que Wagner. Claro, se supone que alguien que está muy interesado por la cultura alemana tendría que ser alguien que de un modo inicial tuviera que verse seducido por Wagner. Pues bien, no fue así. A pesar de que estuve en la ciudad francona de Würzburg, donde el propio Wagner vivió, donde Wagner fue correpetidor y fue director del coro de su ópera, y de donde es oriunda nada más y nada menos que la más grande soprano de los años 70 y 80 del siglo XX, que ha sido, por así decirlo, la Isolda de la anterior generación. Pero con todo, en Wagner, a la hora de enfrentarme a Wagner, me venía a la cabeza bueno, pues todo ese halo ciertamente negativo que existe en torno a él, en el cual de algún modo ha habido cierta referencia, cierta conexión, cierta connotación de pensar que el wagnerismo tiene algo que ver con el nazismo, lo cual es en parte cierto y en parte no, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? El wagnerismo, Wagner no puede tener nada que ver con el nazismo porque, como bien señaló hace años, la última vez que estuve aquí hablando de Wagner, Gabriel Ocejo, pues hay 50 años entre la muerte de Wagner y la toma del poder de Hitler, pero sí que es cierto que la familia de Hitler, aquí tenemos a sus nietas, ¿no? A Verena y a Friedlinde en Bayreuth, acompañando a Hitler, que fue un gran defensor de los festivales. De algún modo esa connotación negativa nos hablaba del belicismo que está detrás de la música de Wagner, ¿no? Todo el mundo recuerda esa famosa y prolongada escena de la Apocalypse Now, cuando suena la cabalgata de las Valquirias al mismo tiempo que se está produciendo no, y además no es una música de fondo, ¿no?, de la película, sino que es que el comandante de la escuadra de helicópteros lleva un equipo de música, un super equipo de música por el cual su escuadra está escuchando la cabalgata de las Valquirias mientras está llevando a cabo un bombardeo con napalm de un poblado vietnamita, ¿no? Hombre, habría que decir que la Valquiria, que es la ópera en la que se encuadra, ¿no?, o que es el trama musical en el que se encuadra la cabalgata de las Valquirias, es todo lo contrario. Tiene que ver con una valquiria que renuncia a serlo por piedad. Pero bueno, en todo caso, era una connotación negativa, y esa connotación negativa pues venía a encuadrarse en esa famosa frase de Woody Allen que aparece en Misterioso Asesinato en Manhattan, cuando Allen sale del Metropolitan de Nueva York, que ha escuchado El holandés errante y sale muy preocupado diciendo: cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia. Bueno, y si muchas gracias. Y si mi experiencia con Wagner era de cierto rechazo, pues casi por correlación, casi porque una cosa iba de la mano de la otra, pues me acerqué a Verdi
Y en Verdi pues encontré lo contrario, encontré la sencillez, encontré una muy clara nitidez en la separación de los números de ópera, números sumamente pegadizos. Me parecía que era una música seductora, una música bella, y que ahí pues había sobre todo una ópera que me fascinó, fue Rigoletto, y creo que sigo pensando que es el mejor modo de acercarse a la ópera, llegar a escuchar Rigoletto con todos sus maravillosos números, ¿no? Caro nome che il mio cor, Vendetta, La donna immobile, Bella figa d'amore. Y esa música pues realmente me pareció sumamente seductora. Bueno, voy a poner un ejemplo. Así ya está. Perdón. Della figlia dell'amore, schiavo son due mezzi tuoi, un detto fai tu puoi, vieni per consolar, vieni e senti del mio cuore il frequente palpitar. Con un detto sai tu puoi, vieni e bene consolar. Facci piangere un po'. Bueno, este es un momento sumamente dramático. Perdón, voy a volver a... Sí, ya, de nuevo, ¿no? Supone que sí. Es un momento muy dramático de Rigoletto. En él ha descubierto ya por fin Gilda, se le ha caído la venda acerca de las intenciones de seducción y de engaño del duque de Mantua, porque está viendo cómo está seduciendo a otra mujer, a Magdalena, y es un cuarteto al que hemos escuchado, o un fragmento de ese cuarteto que hemos escuchado, en el cual en primer plano están el duque de Mantua y Magdalena en actitud de seducción, ligoteo, y por otra parte está el dañado padre Rigoletto y la herida hija Gilda viendo esa escena, y bueno, ella pues siendo totalmente disuadida, ¿no?, en un principio de seguir con esa aventura, ¿no? Bueno, pasaron años y de nuevo pues un amigo me habló de, en este caso ya no de Rigoletto sino de Wagner, ¿no? Que sentía especial inclinación hacia él, y me mostró una grabación histórica del Rin,
y a partir de ahí pues también empecé a interesarme por Wagner de alguna manera. Si bien es cierto que estaba claro que se trataban de dos individuos que, tanto por su procedencia como por lo que habían sido sus intereses, eran diferentes, ¿no? Habían nacido el mismo año, es cierto, pero Wagner había nacido en una familia numerosa, su padre murió muy pronto, nació en una urbe, ¿no?, en Leipzig, mientras que Verdi era un hombre del campo, ¿no?, de Roncole. Verdi tenía una profunda admiración por lo telúrico, por lo sencillo, por el campesino. En una ocasión hay una muy bonita anécdota en la cual Giosuè Carducci escuchó unas melodías del Trovatore tocadas al organillo y preguntó al maestro si no le irritaban aquellas versiones. Y Verdi contestó: no, al contrario, me gusta. El pueblo siempre ha sido mi mejor amigo, desde el principio. Incluso fue un grupillo de carpinteros durante los ensayos de Nabucco el que me dio la primera prueba verdadera del éxito. Bueno, y claro, Wagner es totalmente diferente, ¿no? Es un individuo que se ocupa muy mucho de lo que es llegar a alcanzar una innovación, llegar a alcanzar una música nueva, y no escatima en ningún tipo de fuente para llegar a esa música. Se puede decir que Wagner no fue en un principio un individuo dedicado a la música, fue un individuo que no tuvo una vocación musical temprana, sino que, por el contrario, aquello que realmente le interesaba era el teatro. Y tal vez por eso, pues en muchas ocasiones sus detractores han pensado que era un individuo en el cual primaban otro tipo de intereses que no eran los exclusivamente musicales. Claro, Wagner es mucho más intelectual que Verdi en un principio. Habría que decir o habría que hacer una distinción muy importante, que es la de que Verdi no escribía sus libretos, ¿no?, al uso de cómo ocurría en su época y generalmente, mientras que Wagner sí que era el autor de sus propios libretos y que, de hecho, lleva a cabo la elaboración de los libretos mucho antes de la elaboración de la música, e incluso mucho antes de estar capacitado para ponerle música a ciertos libretos de una gran complejidad. En la obra de Wagner intervienen cosas tales como Esquilo, los Minnesänger, las sagas nórdicas, la leyenda artúrica, los hermanos Grimm, es decir, un sinfín de referencias para llegar a cabo ese tipo de textos, ¿no? Y bueno, pues sabemos que no se puede decir que Verdi fuera un individuo que no fuera riguroso a la hora de los montajes y que no tuviera en cuenta que se respetara sus textos, su música o sus partituras por parte de los directores o por parte de los intérpretes. Pero el caso de Wagner es muchísimo más fuerte en cuanto a ese control absoluto de todo aquello que lleva a cabo, hasta el punto de que, como bien sabéis, la culminación de la obra de Wagner consiste en que se le construya de un modo exclusivo para él un teatro dedicado a la representación de sus obras, que se lleva a cabo generalmente todos los meses de julio. Y ahora vamos a ver. Vamos a poner un poquito de la de Wagner. Una música muy significativa de él. A ver, está aquí.
que seguro todos conocéis. Bueno, pues una música muy diferente, una música en la que está presente de un modo muy especial lo instrumental, la influencia de Beethoven, el hecho de que se va como apelando constantemente al tutti orquestal, que se va como fraguando poco a poco, es la obertura de Tannhäuser. Como ya he señalado anteriormente, son músicos que tienen un desarrollo dificultoso en ambos casos y tardío en el caso de Wagner. Hay que recordar que Verdi era un chico nacido en una aldea y que lo que encuentra es personas que quieren, al ver su talento musical, que éste se desarrolle. Y encuentra una persona que se convierte en su mecenas, Antonio Barezzi, el cual, por cierto, se convertirá con el tiempo en su suegro. Pero una cosa que llama la atención dentro de la obra de Verdi, o de la vida de Verdi, es que a la hora de esas dificultades que experimentó, es que intentó ser admitido en el Conservatorio de Milán y suspendió el examen de ingreso, pero de un modo pues paradójico. Ese Conservatorio de Milán hoy lleva el nombre, ¿no?, de Giuseppe Verdi. En el caso de Wagner, como ya hemos dicho, pues hay un desarrollo pues tardío, teatral, en muchas ocasiones valorado por sus detractores como extramusical,
Lo que sin embargo es que se puede decir que hay como muy común en ambos, o muy propio de ambos, es que son personas con esto de Nietzsche lo traía a colación de esa pretensión intelectual que siempre tenía Wagner, ¿no? Wagner es un hombre que no solamente hace música, sino que esa música y esos textos la relaciona con filósofos tales como Feuerbach, como Schopenhauer, como posteriormente Nietzsche, algo que no se produce en Verdi. Y quería decir que ambos son dos personas que tienen una voluntad de hierro, ¿no? Son personas que experimentan grandes dificultades y que hay un momento, tanto en uno como en otro, que están a punto de dejar la música, a pesar de esa voluntad de hierro. En el caso de Verdi, pues se produce una enorme crisis cuando muere su primera mujer, ¿no? La que habíamos dicho que era hija de su mecenas, ¿no? Margherita Barezzi, y esa crisis se une al fracaso de una ópera en la Scala de Milán, Un giorno di regno, ¿no? Y en el caso de Wagner, pues nos encontramos con una situación de prácticamente miseria cuando intentaba llevar a cabo tener éxito en París, que intenta tener en varias ocasiones y que en una de ellas pues da lugar a que Tannhäuser se convierta el estreno de esta ópera que he escuchado una parte de su preludio, ¿no? Pues se convirtiera en un auténtico escándalo, ¿no? Era un momento crítico para ambos, un momento en el cual muy probablemente pues habrían dejado la música, pero se produjo algo así como un milagro, ¿no? Y el milagro vino de la mano de estos dos individuos que tenemos aquí. A la izquierda está Bartolomé Merelli, que es el regidor de la Scala, que insistió en que Verdi siguiera componiendo. Y de esa insistencia se derivó el que Verdi consiguiera, gracias a retomar su labor, estrenar la obra que cambia radicalmente su vida, que es Nabucco, y por supuesto dentro de Nabucco, porque en Verdi siempre es muy importante ese número, ese número especial, es el Papensiero, ¿no? Que como bien sabemos es el himno oficioso de Italia. Y en el caso de Wagner, pues en la miseria absoluta llega un enviado del rey de Baviera. El rey de Baviera había escuchado, vamos, que Wagner estaba exiliado por su participación en el motín de Dresde en 1849. El rey de Baviera había escuchado en su propio reino una versión de Lohengrin. Le gustó tanto que llamó a Wagner, buscó a Wagner por toda Europa hasta encontrarlo y le dijo que se podía dedicar a hacer la música que quisiera, que le pagaba todas sus deudas y que se convertía en músico de su corte. Y en cuanto al amor, pues tuvieron una vida con sus idas y venidas, ¿no? Tanto en Wagner como en Verdi es muy importante la figura de la mujer, ¿no? Diría yo más en Wagner que en Verdi, pero sí que sin duda alguna tuvieron una vida caracterizada por los devenires, ¿no? Hemos hablado de Margherita Barezzi, pero una vez que enviudó Verdi de Margherita Barezzi, tuvo una relación muy larga, en un principio sin casarse, con Giuseppina Strepponi. Era cantante, Giuseppina Strepponi, y
la sociedad bien pensante, esto ocurre también con Goethe, ¿no? Pues se vuelve en contra, ¿no?, de esta relación, hasta que al final, bueno, pues se acaban casando, ¿no? Hay que recordar que Verdi, al hilo de esa relación y en homenaje a su mujer, compuso precisamente pues una ópera maravillosa y un maravilloso homenaje, ¿no?, que es nada más y nada menos que La Traviata, ¿eh? Por otra parte, pues sí, Verdi en los últimos años de su vida pues tuvo una relación con otra cantante, con Teresa Stoltz, ¿no? Entonces voy a poner de Verdi como estamos hablando de amor, estamos hablando de mujeres, una muy bella página de La Traviata, que por cierto ha aparecido también en alguna película, ¿no?, concretamente en Pretty Woman, ¿no? Aquí falla algo. Sí.
razones por las cuales Verdi dedica la Traviata a su mujer es porque la temática de la Traviata es precisamente la de la no aceptación de la sociedad bien pensante a una mujer de dudosa reputación que, bueno, pues tiene la posibilidad de casarse con un joven. Entonces el padre del joven, para que el muchacho pues no sea mal visto, habla con Violeta para decirle que deje al muchacho. Esta escena que hemos escuchado es aquella en la cual ella sabe, sin que su amado sepa todavía, que lo va a dejar para protegerlo, y acaba proclamando aquello de ámame, Alfredo. A pesar de todo, ámame, Alfredo. Y la vida de Wagner con las mujeres es también sumamente interesante y jugosa, ¿no? Wagner tuvo como primera mujer a Mina Planner, actriz con la que tuvo serios problemas. Luego, pues, un amor platónico por Matilde von Wesendonck, mujer de uno de sus protectores y mecenas, a la cual le dedicó, sublimó su amor creando el monumento que es la figura de Isolda, y también esa pequeña obra maestra que son los Wesendonck-Lieder, que son canciones con letra de la propia Matilde. Y luego, pues, una relación sumamente tumultuosa con Cosima Liszt, porque era hija del famoso compositor Franz Liszt. También Cosima von Bülow, porque era la mujer del orquestador del Anillo del Nibelungo del propio Wagner. Y luego Cosima Wagner tuvo dos hijos con von Bülow, tuvo una hija con Wagner mientras estaba todavía con von Bülow, y finalmente otros dos hijos ya con Wagner, con quien, bueno, pues Wagner murió en compañía de ella. La figura de la mujer en Wagner es sumamente interesante, y bueno, pues un poco en honor a esa importancia que le concede, vamos a poner una música que seguro que todos conocemos.
famosa marcha nupcial de Lohengrin, que es la marcha nupcial de muchos de nosotros, ¿no? Es curioso que la marcha nupcial de Lohengrin se toca en una ópera en la cual ese matrimonio acaba siendo un auténtico desastre, porque se supone que solamente se podía mantener si ella no le preguntaba a él cuál era su nombre, ¿no? Al final pues acaba cayendo en esa pregunta fatal por aquello de la maledicencia, por los malos manejos de Ortrud, ¿no? que insta a Elsa a que le haga la pregunta a Lohengrin, y Lohengrin, como es miembro del Grial, cuando un miembro del Grial, de la comunidad del Grial, dice cuál es tu nombre, pierde todos sus poderes y pierde todo el efecto positivo que produce. Fueron hombres comprometidos con la política de su tiempo, muy especialmente con los movimientos de creación de sus respectivas naciones-estado, ¿no? Porque todo el mundo recuerda, como ya hemos dicho, que el Va Pensiero es una canción que tiene un componente político incluso hoy en día, y que el Va Pensiero era una música que se proponía en un principio como la liberación de los judíos de Babilonia, pero era en el fondo la liberación de los italianos del imperio austriaco, el imperio austrohúngaro. Y además que en Italia había un acrónimo, ¿no? Se decía Viva Verdi. Cuando se decía Viva Verdi, lo que se estaba diciendo era Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, ¿no? Estaba encriptando un mensaje que era absolutamente claro para aquel que lo decía, ¿no? La liberación, el resurgimiento, el nacimiento de la nación. En el caso de Wagner, pues igualmente. Wagner es un individuo que, bueno, Verdi sabemos que fue diputado, que al final, pues de un modo pues, un tanto escéptico se aparta de la política, pero que, bueno, cuando se convierte en un personaje público sí que se mete en cuestiones políticas y, bueno, pues sobre todo a partir de Nabucco. En el caso de Wagner es muy diferente, pero en todo caso también es de mucha intensidad política, porque Wagner fue, como ya hemos dicho, uno de los instigadores del motín de Dresden, 1849, cuando, por cierto, era un individuo que tenía una vida absolutamente acomodada ya, no tenía ningún problema, ya había conseguido ser maestro de capilla de Dresden, con lo cual su vida estaba absolutamente arreglada. Sin embargo, pensó que lo suyo era abogar por la unidad de Alemania, abogar por la República, luchar en las barricadas, hasta el punto de que escribía cosas tales como esta, ¿no? Al grito de yo soy un ser humano que conmueve al cielo, se precipitan los millones de seres, la revolución viviente, el hombre devenido Dios sobre valles y llanuras, y anuncian a todo el mundo el evangelio de la felicidad, ¿no? Un ateísmo humanista, ¿no? Es decir, bueno, si el ser humano se da cuenta de cuál es su papel en el mundo, entonces puede renunciar a cualquier tipo de solución trascendente y buscar las soluciones a sus problemas en este mundo, ¿no? El hombre devenido Dios, ¿no? Wagner era un gran lector de Feuerbach y le dedicó, ¿no?, la primera edición del libreto del Anillo Nibelungo. Y sabemos, ¿no?, que claro, a partir de ahí pierde totalmente, con la derrota del motín de Dresden, pierde totalmente lo que es su condición de maestro de capilla, es exiliado, vive una vida absolutamente pues pedigüeña, con grandes dificultades, y bueno, pues acaba, como ya sabemos, con esa protección del rey Luis II de Baviera, que le acaba resolviendo los problemas, con lo cual mucha gente nos dice, bueno, ¿qué pasa? Que un individuo que empezó siendo republicano acabó convirtiéndose en el lacayo de un rey, acabó convirtiéndose en ese individuo
O sea, algo así como lo contrario, ¿no? de esa evolución que en un principio era la que estaba él proponiendo. Bueno, pues tal vez el problema o el asunto es que Wagner, al fin y al cabo, su principal interés, independientemente de la cuestión política, era la cuestión estética, la revolución estética, el llevar a cabo una renovación de la vida a través de la música. Bueno, y Wagner, pues hay mucha controversia en cuanto a lo que es su relación con el antisemitismo, ¿verdad? Escribió un libro absolutamente horroroso que trataba de la música judía, ¿no? El judaísmo en la música, en el cual pues no era un libro digamos que tuviera que ver nada con las ideas que posteriormente se desarrollarían en el nacionalsocialismo, pero era un libro en el cual pues se atacaba a la música que hacían los judíos, sobre todo Meyerbeer, que era un judío muy exitoso, o Mendelssohn, porque era una música muy simplona, muy buscando el guiño a la gente, y no era una música realmente innovadora. Entonces decía que por ser una música no auténtica, era música de individuos que no tenían una cultura propia, iba un poco de aquel libro, ¿no? Pero de todas maneras ese libro fue absolutamente deletérea, fue muy negativo para lo que fue y sobre todo también luego, ¿no? la conexión de la familia Wagner con Hitler fue muy negativo para la recepción de Wagner en nuestro mundo. Hasta el punto de que, como bien sabéis, en Israel, ¿no?, se prohíbe la interpretación pública de Richard Wagner, y que bueno, pues que esa interpretación fue rota por Daniel Barenboim, pero también que hay individuos, hay músicos judíos, como es el caso de Leonard Bernstein, que sin duda alguna por su estilo musical es un admirador de Wagner en directo, ¿no? en la práctica, ¿no? Y que dice esto de Wagner: odio a Wagner, pero me pongo de rodillas ante él, ¿no? Odio a Wagner como judío, odio a Wagner desde mi condición étnica, pero al mismo tiempo no puedo dejar de reconocer que es un músico maravilloso. Ambos con una gran capacidad de enardecimiento, ¿no?, de las masas, ¿no?, tanto Verdi como Wagner, y Wagner con esa capacidad de innovación, ¿no? Claro, hoy en día a nadie se le extraña, y se ha convertido en algo absolutamente común, pensar que un teatro de ópera es un lugar en el cual se va a escuchar fundamentalmente música, que lo más normal es que ese teatro esté a oscuras, que lo más normal es que ese teatro se construya para que esa música se oiga lo mejor posible y con la mayor atención posible, y que la orquesta no se convierta en un elemento de intromisión entre la música y el público, ¿no?, hasta el punto de que siempre aparece en un foso. Bueno, pues todo eso es algo que no se conocía, o que no era común, o que no tenía nada que ver con lo que eran las representaciones de ópera, hasta que precisamente Richard Wagner manda a construir el festival, la casa del festival de Bayreuth, y lleva a cabo la introducción de todas esas novedades que son algo absolutamente común para nosotros hoy en día. Bueno, ambos con esa capacidad enorme de enardecer, ¿no?, tanto en números, en música que puede ser coral, como en música que puede tener que ver con intervenciones solistas, ¿no? Y voy a poner aquí una muy bonita cabaleta, ¿no?, del Trovatore, que también conocemos todos seguro.
realmente a la hora de hablar de esa contraposición entre que uno era un melodista y otro era un sinfonista, pues por un lado sí que podemos decir que tiene su parte de razón. Es decir, aquí realmente escuchamos música de... la buena música, ¿no? Me dijeron en una ocasión, es aquella que se quiere volver a escuchar. Que esa es la diferencia entre la buena música y la música que no merece la pena, ¿no? Sí, se habla de melodismo, se habla de música pegadiza, se habla de música bella, la de Verdi, pero al mismo tiempo yo creo que nadie podría dejar de tararear al mismo tiempo con toda facilidad lo que hemos escuchado de Tannhäuser, o como la misma Cabalgata de las Valquirias, la muerte de Sigfrido, el preludio de Tristan y Isolda. Es decir, yo no creo que el hecho de la entidad armónica que puede tener la música sea algo que vaya en detrimento de las virtudes melódicas. E igualmente en Verdi, pues, vale, de acuerdo, sí, que es un hombre que se dedica mucho al bel canto y al cultivo del bel canto, pero sí que es cierto que también tiene momentos, pues, corales, momentos de música en preludios igualmente brillantes. Es decir, yo creo que al fin y al cabo esa idea de que la buena música es aquella que quiere volver a oírse se puede aplicar tanto a uno como a otro. Bueno, respecto a las cuestiones musicales, ¿no? Estas de el continuo musical, que es algo que intenta buscar Wagner, ¿no? El hecho de que intenta buscar el drama musical frente a lo que anteriormente se consideraba ópera, la ruptura que veía él en el área del recitativo, ¿no? El área como algo sentimental y emocional, y el recitativo como algo dramático, y que por lo tanto al estar separados rompían y quebraban la unidad dramática. Bueno, pues y como eso intenta superarlo mediante el llamado drama musical, pues es algo sobre lo que no voy a hablar ahora, o no voy a abundar mucho, porque tengo aquí pues un montón de páginas, ¿no? que leer, y que bueno, que probablemente pues haría esto sumamente pesado. Y entonces quisiera ahora ir a esta cuestión, ¿no? A esta cuestión. Si acaso, pues, si luego queréis preguntar, podemos hablar de esas cuestiones musicales, o de qué aportación es la que hace Wagner, o qué diferencia hay entre ópera y drama musical, que como él entendía. Pero sí que me gustaría ahora, sin embargo, centrarme en eso de los dos sentidos de lo trágico. Hay una tragedia de la antigüedad, que además, como bien sabéis, en todos los grandes trágicos hay una versión de cada una de ellas por los grandes trágicos, ¿no? Por Esquilo, por Sófocles, por Eurípides. Antígona, ¿no? ¿Qué pasa en Antígona? Pues en Antígona lo que se produce es una situación tremenda, ¿no? Que es la de dos hermanos que pertenecen a dos bandos diferentes y que están luchando. Lo que pasa es que uno lucha por la ciudad y otro lucha en contra de la ciudad, y entonces se produce la muerte de los dos, pero uno de ellos, por haber defendido la ciudad, tiene derecho a ser enterrado con todos los honores, mientras que el otro no. Su hermana Antígona, sin embargo, hermana de ambos, piensa que ambos tienen el mismo derecho, y la fuerza del corazón le lleva a intentar enterrar a Eteocles, y acaba ajusticiada por llevar a cabo ese atentado contra la ciudad. Nos encontramos con un componente trágico que se manifiesta en una contraposición entre la ley del corazón y la ley positiva, la ley políticamente establecida.
Y luego hay otro famoso drama que es el de Edipo, en el cual, otra tragedia, que es la de Edipo, en el cual lo que se produce es la importancia que tiene el destino, la fuerza del destino, ¿no? Como un individuo que tiene unas buenas condiciones, noble y valeroso, pues se acaba, bueno, pues va dando lugar, bueno, va teniendo una serie de peripecias en las cuales primero se encuentra con un individuo así por medio que le intenta cortar el camino y lo mata, y luego pues consigue salvar a la población de Tebas de la peste, contestando unas preguntas de la Esfinge y teniendo como premio por esa salvación de Tebas casarse con la reina de Tebas, que resulta que es su madre, y aquel individuo que se había interpuesto en su camino resultaba que era su padre, ¿no? Es decir, que un individuo que ha llevado a cabo una vida noble, una vida admirable, acaba convirtiéndose en un absoluto desgraciado, ¿no? Bueno, pues en el primer caso con lo que nos encontramos sería con una contraposición del individuo frente a las circunstancias externas. Antígona, ¿por qué Antígona acaba justiciada? Porque se enfrenta a la ley positiva, porque se enfrenta a la ley política, porque se enfrenta a la ley estatal, porque las condiciones objetivas en las que se encuentra son negativas para su desarrollo, y eso va a dar lugar a su destino negativo. En el caso de Edipo, nos encontramos con que lo único que hace que Edipo acabe como acaba es solo y exclusivamente el destino. Bueno, y voy a hablar de dos obras, una de Verdi y otra de Wagner, para ver esa contraposición, esos dos modos de entender la tragedia. Y claro, la que he elegido de Verdi es la maravillosa obra de Rigoletto, y curiosamente pues pongo ahí debajo la maledizione, porque esta obra iba a llamarse así. Francesco Maria Piave, que fue quien realizó el libreto, la iba a denominar así porque la maldición tiene un componente dramático, un papel dramático muy importante en la trama de la obra. Sabemos que Verdi y sus libretistas lo que hacen son adaptaciones generalmente de obras de otros autores, de Shakespeare, de Gutiérrez de la Rosa, de Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? Y El rey se divierte es la obra dramática en la cual se basa el libretista de Rigoletto, ¿no? Francesco Maria Piave se fija en El rey se divierte de Víctor Hugo. ¿Y cuál es la trama de Rigoletto? Pues Rigoletto es un bufón, se dedica a humillar y escarnecer a todos los miembros de la corte, a divertirse, a reírse de ellos, aparte de hacer reír al monarca, en este caso el duque de Mantua, pues se dedica a escarnecer a todos los miembros de la corte, y muy especialmente a aquellos que han tenido la desgracia de que alguna de sus hijas fuera seducida por el propio duque. Humilla y escarnece al cortesano Monterone, la hija de Monterone es seducida por el duque, Monterone maldice al duque y a Rigoletto, pero, amigo mío, donde las dan las toman, ¿no? Rigoletto tiene una hija que esconde y protege, accidentalmente y creyendo que es otra, se la sirve al duque, quien la seduce, y accidentalmente y creyendo que es el duque de Mantua, manda matar a su hija.
Claro, eso de la maldición puede ser un despiste, en el fondo, porque claro, se vendría a decir, eso ha sido porque le han echado una maldición, ¿no? No. Eso de la maldición es algo así como una anécdota o un correlato de lo que realmente está ocurriendo. Lo que ocurre ahí es una situación en la cual las condiciones objetivas crean un caldo de cultivo tan sumamente insano que acaba dando lugar a lo que ocurre. La degeneración de la corte, el mal que solo puede dar lugar al mal, a pesar de que intenta mantener a Gilda fuera de toda esta cuestión, porque la mantiene apartada, le resulta inevitable. Y la idea, ¿no? La maldición es no es la maldición la causa del mal, sino el mal la causa de la maldición. Claro, aquí vendría muy a cuento de aquella escena del Otelo de Shakespeare, cuando en un momento determinado dice Otelo, con respecto a Iago, intenté mirar sus pies por ver si tenía pezuñas, pero eso no es nada más que una leyenda, una vieja leyenda, una vieja historia, ¿no? Lo que nos viene a decir una obra como Rigoletto de Verdi es que el mal lo crean los seres humanos y que el mal lo crean objetivamente los seres humanos y que esas instituciones que crean son aquellas que hacen inevitable el mal. ¿Cuál es el modo de entender la tragedia en Wagner? Si nos fijamos en la que se constituye o es considerada, una obra que se convierte en el primer drama musical. Pues Tristán e Isolda, lo que se produce es otra visión totalmente diferente de lo que es lo trágico. Además es muy interesante el modo en el cual se estructura esta obra. Hay que recordar, vuelvo a repetir, que Wagner es creador de sus propios libretos, ¿no? Y es muy interesante porque prácticamente ha ocurrido ya todo, ¿no? Se trata de una guerra entre dos reinos. En esa guerra Tristán mata al prometido de Isolda, pero recibe veneno en su herida. Esa herida solo la puede curar Isolda madre, por lo tanto Tristán vuelve a Irlanda, viaja a Irlanda. Isolda se da cuenta de que fue él quien mató a Morold, su prometido, decide vengarse pero no puede, ¿no? Sabemos que decide vengarse, pero que hay es la mirada de Tristán la que evita que esa venganza se produzca. Y hay algo así como, en ese momento es cuando empieza, ¿no? Empieza la obra, ¿no? Todo eso que ha pasado hasta ahora, ¿no? Es algo que no se produce en la obra, pero que ha ocurrido ya y que se va rememorando, ¿eh? Poco a poco en la obra. Empieza a tener su efecto poco a poco en la obra. La mirada que ocurrió tiempo A, ¿cuál es el momento en el cual reaparece en la obra? Pues en ese famoso acorde, ¿no? El famoso acorde de Tristán, ¿no? Ese que es sumamente importante dentro de lo que es la historia de la música, pero luego nos encontraríamos con algo que sí aparece en el desarrollo de la obra, que es el filtro de amor, ¿no? El filtro de amor. Parece que ya Isolda está enamorada de Tristán, o por lo menos siente algo por Tristán cuando se topó con su mirada a la hora de acabar con su vida y no poder. Pero ambos toman un filtro. Hay que recordar que Wagner toma esta historia del medievo y que en el medievo
el filtro lo que tenía era la función de mantener la respetabilidad de los dos personajes. ¿Por qué? Pues porque ambos van en contra de la ley feudal. Uno va en contra de su monarca y la otra va en contra de la fidelidad. Para hacer soportable al lector feudal, al lector de la época medieval, que aquello se pudiera leer, de algún modo esa historia de amor solamente tiene sustento si se justifica mediante el hecho de que han bebido algo que les induce fatalmente a ella. Sin embargo, en el caso de Wagner, la cosa es tremenda, porque no es una justificación de su infidelidad, que eso a Wagner no le importaba. De hecho, era algo que no tenía especial relevancia. Lo que tiene especialmente relevancia para él es aquello que les induce a amarse el uno al otro. Y no es el hecho de que sea un filtro mágico, sino es el hecho de que ambos creen que están bebiendo un filtro de muerte y ambos tienen la certeza de que el otro está dispuesto a morir por uno, lo que les hace amarse. Es un filtro que creen de muerte y por creerlo de muerte se dan cuenta del sentimiento del otro. Y es eso lo que les hace sentir esa enorme atracción. No el hecho de que se trate de un filtro mágico ni nada de eso. Y cómo todo eso va dando lugar a que en Tristán, muy especialmente cuando se produce la separación, cuando ambos son descubiertos, cuando Tristán es herido y tiene que marcharse, empieza a creerse en él la idea de que tal vez lo que le ocurría, lo que le llevó a tomar el filtro, lo que le llevó a buscar a Isolda, no fue tanto eso como el hecho de que había una carencia en su vida, y esa carencia tenía que ver con que sus padres habían muerto muy pronto y con que ese amor que sentía tenía que ver con una melodía que había estado sonando constantemente en su vida, Die alte Weise, ¿no? Que significa la vieja costumbre, pero también la vieja melodía, ¿no? Como si hay un trauma en nuestra vida que está desde tiempo inmemorial, desde tiempo ancestral sonando, ese trauma es el que definitivamente va a convertirse en determinante de aquello que va a ser nuestra vida. He de tenderte así, tu vieja y grave melodía, con el sonido de tu lamento. A través de la pieza del atardecer llegó ella infundiendo temor, cuando antaño el niño le fue anunciada la muerte de su padre, con el alba aún más amedrentadora, cuando el hijo supo el destino de la madre. Bueno, y voy a acabar con un fragmento precisamente de La muerte de Isolda. La también llamada muerte de amor.
hablo de dos artistas que cambiaron para siempre la noción del drama musical y cuyas melodías se seguirán oyendo por siempre. A pesar de que se los contrapone, entiendo que se trata de dos músicos complementarios. Las melodías de Verdi, y muy especialmente sus coros, son sublimes. Tal vez Wagner sea más complejo y menos accesible en un principio, pero es de una brillantez y una solidez intelectual impresionante. Creo que el mejor camino para llegar a Wagner es empezar por Verdi. Recomiendo que para llegar a Wagner no hay mejor camino que escuchar la música y embeberse en la trama dramática de una maravillosa ópera como Rigoletto. Por otra parte, fueron individuos que intervinieron en política con todo su poder, con toda su grandeza y con todas sus contradicciones. Pero, ¿qué hay más humano que la contradicción? Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Buenas. Yo quería preguntarle si Wagner fue el introductor o el inventor del leitmotiv. ¿Y qué es el leitmotiv? Bueno, el leitmotiv es la asociación de una melodía a un personaje y sus apariciones, a un objeto que puede tener un papel importante dentro de la trama, a un sentimiento, a un componente dramático. De hecho, no se podría hablar de que Wagner fuera el inventor del leitmotiv, puesto que esa conexión que podemos establecer entre una melodía y todas estas realidades a las que nos hemos referido sería algo propio de una música que podría denominarse programática y no sinfónica o no emancipada de cualquier tipo de mímesis, ¿no? Porque esa relación pues se había establecido ya en la música dramática y también en música programática. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que Wagner le da al leitmotiv un enorme empaque, porque entiende que lo mismo que los sentimientos a la hora de enfrentarnos a las realidades van cambiando, la música en conexión con esas entidades también tiene que ir cambiando. Entonces utilizaba todos los recursos musicales de la aceleración de tempi o de aceleración de los mismos, diversas modulaciones y también el contrapunto, para que los cambios a los que eran sometidos por el drama esos objetos, esos personajes, esos sentimientos fueran también matizados por esos cambios musicales. Es un gran desarrollador, ¿no?, del leitmotiv. Algo que, por cierto, también, claro, el leitmotiv luego, como bien sabes, ha tenido muchísima aplicación dentro de la música de cine, ¿no? Todo, pues, si vemos cualquier película, por ejemplo La Guerra de las Galaxias, ¿no?, que son música de John Williams, que también es lo mismo que Leonard Bernstein, es un gran wagneriano. John Williams es un gran wagneriano en el sentido de que también maneja muy bien esa técnica del leitmotiv, y en el cine ha habido muchísima aplicación, ¿no? Luchino Visconti, que llevó a cabo una película sobre la vida de Ludwig,
el protector de Wagner, de Luis II de Baviera, decía que Wagner era el mejor compositor de música de cine que había existido, ¿no? Aunque el cine no existía cuando Wagner vivió. ¿Alguna pregunta más? Bien. Bueno, pues muchas gracias, profesor Salmerón. Este es un pequeño Con el obsequio. diploma y todo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Me permiten un momento solo, por favor, para anunciar el próximo martes. Tenemos también un profesor de la Universidad Autónoma que ya ha estado también con nosotros con un tema muy especial. Es la